Tema: osteología. Resumen: la osteología se centra en el estudio de los huesos, estructuras formadas por tejido conectivo especializado, con un componente inorgánico predominante que varía en color de marrón a blanco terroso. Los huesos contienen un 30 a 35% de componente orgánico, principalmente colágeno, y células específicas como osteoblastos, osteocitos y osteoclastos que participan en su formación y remodelación. Los huesos se clasifican en base a su forma y tamaño en categorías como huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Además, se abordan aspectos sobre el crecimiento óseo, su clasificación y las funciones del esqueleto, incluyendo sostén, protección, almacenamiento de minerales y formación de células sanguíneas. Composición de los huesos. Componentes orgánicos e inorgánicos. Importancia del colágeno y minerales. Células óseas y su función. Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Procesos de formación y remodelación ósea. Clasificación de los huesos. Según forma: largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos. Funciones estructurales y metabólicas. Osificación y crecimiento óseo. Tipos: fibrosa y endocondral. Rol del periósteo en la vascularización y crecimiento. Funciones del esqueleto. Sostén, protección, almacenamiento de minerales, hematopoiesis. Preguntas. ¿Qué es la osteología? Estudio de los huesos. ¿Qué porcentaje del hueso es componente orgánico? 30 a 35%. Nombra 3 tipos de células presentes en los huesos. Osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. ¿Qué es el colágeno y qué función tiene en los huesos? Proteína fibrilar, proporciona estructura. ¿Cómo se clasifican los huesos según su forma? Largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos. Menciona 2 funciones principales del esqueleto. Sostén, protección. ¿Qué es el periósteo? Membrana fibrosa que recubre los huesos. ¿Cuál es la función principal del periósteo? Vascularización y crecimiento óseo. ¿Qué es la osificación y cuántos tipos hay? Formación de hueso, 2 tipos, fibrosa y endocondral. ¿Qué es un osteoclasto? Célula que destruye tejido óseo. ¿Qué elementos minerales predominan en la composición inorgánica del hueso? Calcio y fósforo. ¿Qué es un osteócito y cuál es su función? Osteoblasto maduro, mantiene tejido óseo. ¿Cuál es la principal proteína del componente orgánico del hueso? Colágeno. ¿Qué es la osificación endocondral? Formación de hueso a partir de cartílago. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis en adultos? En los huesos planos. ¿Cómo contribuyen los huesos al equilibrio mineral? Almacenan y liberan sales minerales. ¿Qué es un hueso largo y da un ejemplo? Hueso con longitud predominante, ejemplo, fémur. ¿Qué son las eminencias y cavidades no articulares? Superficies óseas para inserciones y alojar estructuras. ¿Qué es el tejido óseo esponjoso? Tejido con trabéculas óseas, contiene médula ósea roja. ¿Qué es el cartílago articular? Tejido que reviste superficies articulares. Menciona un hueso plano. Esternón. ¿Qué hueso es un ejemplo de hueso sesamoideo? La rótula. ¿Qué es un osteoblasto? Célula formadora de hueso. ¿Cómo se clasifican los huesos según su tamaño? Largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos. ¿Qué es la diáfisis en un hueso largo? Parte central larga del hueso. ¿Qué es la epífisis en un hueso largo? Extremos del hueso. ¿Cómo se llama el tejido que cubre la superficie externa de los huesos? Periósteo. ¿Qué es una fosita en términos de anatomía ósea? Pequeña depresión en la superficie ósea. ¿Qué estructura ósea protege al cerebro? El cráneo. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual se forman los glóbulos rojos en los huesos?
Hematopoiesis. ¿Qué es la osteología? Respuesta. La osteología es la rama de la medicina que estudia los huesos. Deriva del griego osteon, hueso, y logos, estudio. ¿Cuál es la composición del hueso? Respuesta. El hueso está compuesto por un 30 a 35% de componente orgánico, principalmente colágeno, y un componente inorgánico como el fosfato de calcio. ¿Qué células están involucradas en la formación y remodelación de los huesos? Respuesta. Las células involucradas son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Qué porcentaje del hueso es tejido compacto y tejido esponjoso? Respuesta. El 80% del hueso es tejido compacto y el 20% es tejido esponjoso. ¿Cómo se clasifican los huesos según su forma? Respuesta. Los huesos se clasifican en huesos largos, cortos, planos, irregulares y sesamoideos. ¿Qué son los huesos neumáticos? Respuesta. Son huesos que en su interior están ocupados por una cavidad, como el etmoides y maxilar superior. ¿Qué es el periósteo? Respuesta. El periósteo es una membrana fibrosa que recubre la superficie ósea, excepto las articulaciones. ¿Cómo está conformado el esqueleto humano? Respuesta. El esqueleto humano está formado por 206 huesos y se divide en esqueleto axial y apendicular. ¿Qué funciones cumple el esqueleto? Respuesta. El esqueleto proporciona sostén, protección, almacenamiento de minerales y formación de células sanguíneas. ¿Qué es la osificación y cuáles son sus tipos? Respuesta. La osificación es el proceso de formación de huesos, que puede ser fibrosa, membranosa o endocondral. ¿Cómo ocurre el crecimiento óseo en los huesos largos? Respuesta. El crecimiento ocurre en la diáfisis y epífisis, con cartílago de crecimiento en medio, y en el periósteo. ¿Cuáles son las diferencias entre el tejido compacto y el esponjoso? Respuesta. El tejido compacto es denso y forma la superficie exterior del hueso, mientras que el esponjoso es menos denso y se encuentra en el interior. ¿Qué son las células osteógenas? Respuesta. Son células precursoras de los osteoblastos y osteocitos. ¿Qué función tienen los osteoblastos? Respuesta. Los osteoblastos son células que construyen el hueso sintetizando colágeno y sustancia fundamental. ¿Cuál es el papel de los osteocitos? Respuesta. Los osteocitos, osteoblastos maduros atrapados en la matriz, están relacionados con el control del calcio y la remodelación ósea. ¿Qué hacen los osteoclastos? Respuesta. Los osteoclastos son células que destruyen el hueso para permitir su desarrollo y reparación. ¿Qué es la hidroxiapatita y cuál es su importancia en los huesos? Respuesta. Es un componente inorgánico principal del hueso, compuesto principalmente por fosfato y carbonato de calcio, que proporciona rigidez. ¿Cómo se clasifican las cavidades y eminencias en los huesos? Respuesta. Se clasifican en cavidades y eminencias articulares y no articulares. ¿Qué es una fosita en el contexto óseo? Respuesta. Una fosita es una pequeña depresión en el hueso que puede alojar órganos o ser punto de inserción muscular. ¿Qué es un cóndilo en anatomía ósea? Respuesta. Un cóndilo es una elevación ósea amplia, redondeada u ovoidea. Es articular.